O professor Hector, ele é professor titular do Departamento de Antropologia Social e Pensamento Espanhol da Universidade Autônoma de Madrid. É doutor em Psicologia Social pela Universidade Complutense de Madrid, onde eu também fiz um dos meus pós-docs, tá? E também estudou na Universidade Hebraica, em Jerusalém. A investigação que ele faz, a pesquisa que ele faz, se centra no estudo transcultural do significado e da estrutura dos valores pessoais e o nacionalismo. A investigação se concretiza por estudos sobre a relação entre o tipo de cultura nacionalista, a configuração das identidades sociais geopolíticas, regionais, nacionais, europeias, as orientações de valores e suas consequências para as relações interétnicas, por exemplo, na comunicação intercultural e nas atitudes com respeito à diversidade cultural e à imigração, à integração social e a cidadania, né, e a construção europeia. O professor Hector coordenou o programa de doutorado em antropologia social, né, e é membro da comissão, que aqui está em espanhol, de seguimento da licenciatura em antropologia social e cultural. No âmbito institucional, foi delegado do reitor da UAM, responsável pelo sistema de avaliação institucional da universidade, assessor da Oficina do Plano Nacional de Avaliação da Qualidade das Universidades, do Conselho de Universidades, tá? E atualmente é membro da Junta da Faculdade de Filosofia e Letras como representante do professorado contratado. É membro internacional da Associação for Cross-Cultural Psychology, que tem sido foi representante regional para a Europa como membro do Comitê Executivo. Hector, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, tá? E de poder estar aqui conosco, né? Muchas gracias por la invitación y lamento los problemas estos en la conexión. Voy a intentar hacer más corta mi presentación para dar tiempo también al debate y no retrasar la siguiente comunicación o la siguiente presentación. Voy a hablar hoy que se me escucha bien y se ve la primera transparencia de la contribución de los valores universalistas y las representaciones cívicas de la nación al desarrollo de la ideología multicultural y el racismo, con unas evidencias que son evidencias transculturales, resultado de un par de proyectos de investigación en los que estoy participando. El más importante ha sido el Mutual Intercultural Relations in Plural Societies, que fue coordinado por John Barry. Bueno, para empezar a hablar del racismo, quizás un punto importante que quiero destacar hoy es que en realidad el núcleo de las ideas racistas, del contenido del racismo, son las ideas que tenemos con respecto a cómo se define la nación. Y un referente importante es el trabajo de Etienne Balibar, de Raza, Clase y Nación, que ya tiene casi 50 años, pero que sigue siendo una referencia en la relación entre el racismo y la construcción nacional. Dice Balibar que el racismo se presenta como un supernacionalismo, como una forma mejor, una forma más completa o más integral del nacionalismo, y que perciben al nacionalismo meramente político como una debilidad, como un nacionalismo parcial. Y se plantean hoy mismo como muchos racismos que están resurgiendo, tanto en América como en Europa, se están presentando a sí mismos como una forma de nacionalismo más integral, que se basan en la integridad. El racismo en realidad es la raza, la cultura, constituyen las bases míticas del grupo nacional y concentran todas las propiedades, todas las cualidades que los miembros del grupo nacional mantienen en propiedad, les son propias. Es en la raza donde la nación se puede contemplar, se puede concretar la identidad nacional en el estado más puro.
Y por eso muchos movimientos eh, ultranacionalistas de hoy en día plantean que en realidad la nación debe organizarse alrededor de la raza y que y que la raza, la cultura son un patrimonio que hay que preservar de cualquier degradación, tanto espiritual como física. Héctor, Eh, Héctor, sí, nosotros estamos mirando a su primera transparencia. no pasa, ¿no? No pasa. Mas Vale, a estamos ver ahora. comprendendo muy bien. Sí, Y sí, sí. ahora Eso. se ve la segunda. Sí, sí, la segunda. Vale. Y la Eh, tercera. Ahora he pasado a la tercera. Balibar destaca que efectivamente todos los estados nacionales implican una estratificación interna y entonces hay dos formas, distingue entre dos formas en realidad de racismo. Una el que él llama racismo, que yo llamo racismo interno, en la distinción que él hace, como por ejemplo el antisemitismo y el antigitanismo y el racismo en contra de los gitanos, el antigitanismo. En realidad estos dos racismos implican una expulsión de un grupo, de un grupo social del cuerpo de la nación, porque distingue entre verdaderos nacionales, los que son puros desde el punto de vista racial o desde el punto de vista étnico, y otros grupos. Y en este caso, los criterios de pertenencia al grupo nacional pasan a ser creencias y prácticas socioculturales como la lengua o la religión. Y luego está el racismo como el racismo más general, que es el externo, que tienen que ver con los procesos coloniales y con la colonialidad, con cómo los estados los antiguos pueblos coloniales que han logrado la independencia, en realidad siguen siendo condicionados por la construcción colonial anterior. Y en estos casos, el racismo muchas veces se refleja como xenofobia, como la exclusión de los extranjeros de la sociedad, del grupo, y la imposibilidad de que pasen a formar parte del grupo nacional. Bueno, en el contexto, claro, como estoy hablando a una audiencia que principalmente es brasileña, claro, las consecuencias de los procesos de colonización en Brasil o en Latinoamérica, como en muchos lugares de Latinoamérica, están claramente relacionadas con el racismo y el colonialismo. Y, y Aníbal Quijano plantea ya hace 20 años que en realidad si intentamos ver la genealogía de los conceptos raciales modernos, vemos que plantea Quijano que en realidad la idea de raza en su sentido moderno no aparece hasta la conquista de América, hasta la colonización de América. Y él plantea que efectivamente, como plantea la psicología social, ¿no? Que el racismo se origina principalmente o básicamente de las diferencias fenotípicas entre grupos sociales. Claro, en el contexto de la colonización, muy pronto estas diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados se construyen como supuestas estructuras biológicas que diferencian entre los dos grupos. Y esta construcción especial del racismo tiene que ver con las relaciones sociales que se establecen entre colonizadores y colonizados, donde aparecen, claro, identidades sociales, categorías sociales históricamente nuevas, como indios, negros, mestizos, a la vez que se redefinen otras. Las mismas categorías de los colonizadores, las identidades o las categorías sociales de los colonizadores son redefinidas, español y portugués como europeo, mientras tanto español y portugués como europeo, que hasta entonces indicaban solamente una procedencia geográfica, un país de origen, pasan también a significar nuevas identidades con una connotación racial en un contexto de relaciones de dominación, la superioridad blanca frente a la subordinación los otros grupos étnicos. Esto, claro, construye un entramado de jerarquías sociales, de lugares y roles sociales
diferenciados para una categoría social y otra, y en ese contexto es donde tendremos que interpretar la raza, digamos, en las situaciones postcoloniales. En esas situaciones, la raza, la identidad social, muchas veces son establecidas como instrumento como sistema de clasificación social básica para el conjunto de la población. Y esto en muchas realidades latinoamericanas es más que evidente en la subordinación de los grupos étnicos originales o de las poblaciones afroamericanas. Claro, esto nos remite a cómo se construye la nación. Y ya en 2005 también Liu y Hilton destacaron que la forma en que nosotros construimos las categorías nacionales, de qué forma definimos, cómo definimos la nación, cómo construimos socialmente esa identidad y sirven como anclajes cognitivos para los significados y también para las implicaciones. Y hay dos cuestiones fundamentales ahí. Entonces, la definición del grupo nacional define las fronteras, implica la definición de criterios de pertenencia y, como ya sabemos desde el punto de vista de la teoría de la identidad social, también criterios de exclusión. Y entonces tenemos criterios de ciudadanía, pertenencia nacional o ciudadanía, y tenemos criterios para quienes no son o quienes incluso participan parcialmente, porque los estados nacionales realmente construidos no son homogéneos, son estratificados, ya sea por cuestiones de clase, por cuestiones de origen regional. Y esto también genera diferentes identidades, perdón, diferentes significados para la identidad nacional en diferentes grupos sociales y también en diferentes estados-nación. La literatura de la ciencia política sobre estas cuestiones ha construido en los últimos 30 años una diferenciación entre una representación que Anthony Smith acuñó etiquetó como una identidad, un nacionalismo étnico, una identidad nacional étnica, que es aquella basada fundamentalmente en aspectos históricos y culturales supuestamente compartidos. Digo supuestamente compartidos porque algunos de estos elementos no tienen que ver con una realidad, comillas, objetiva contrastable, sino que son creencias construidas históricamente, y también algunos elementos que son más observables, como la lengua, las tradiciones, las prácticas sociales y culturales. El nacionalismo y las identidades étnicas, el nacionalismo étnico y sus identidades nacionales refuerzan, por ejemplo, construyen una diferenciación reforzada entre endogrupo y otras comunidades de cualquier tipo, y entonces las identidades, los nacionalismos étnicos están caracterizados por fronteras más rígidas e impermeables, criterios de pertenencia esencialistas, por lo tanto, más excluyentes, porque solamente los que cumplen los criterios, por ejemplo, el haber tenido muchas generaciones en un determinado lugar, o los que comparten totalmente una cultura, son considerados miembros del grupo. Y eso significa la exclusión generalmente de partes del propio grupo nacional, como así, por supuesto, de las poblaciones migrantes. Para las identidades étnicas son generalmente también difíciles de compatibilizar con otras identidades. Y entonces generalmente se encuentran, por ejemplo, el rechazo de otras identidades o de identidades subnacionales, subestatales, y también el rechazo de identidades cosmopolitas metropolitanas, como podrían ser la identidad americana, latinoamericana, o las identidades religiosas que son transnacionales también. Como consecuencia de esto también se aplican normas diferentes a endogrupos y a exogrupos. La identidad étnica en términos de Parsons está relacionada con el refuerzo de identidades particularistas, que en términos de Parsons, o de baja inclusividad moral, según Shalom Schwartz. Y
Y por el otro lado, Anthony Smith plantea un segundo tipo de identidad de nacionalismo y identidad relacionada, que son las identidades cívicas. El nacionalismo cívico enfatiza aspectos institucionales, políticos, contractuales y voluntarios, es decir, huye en contraste con el otro que es esencialista, este es el nacionalismo cívico es una construcción, se percibe a sí mismo, se construye a sí mismo como una construcción social. La ciudadanía implica en estos tipos de ideologías nacionales participar en instituciones políticas y en la sociedad civil, aceptar los marcos normativos, los marcos constitucionales, los marcos legales. Habermas hablaba de la igualdad, que el nacionalismo cívico incluye la igualdad de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos y también es más incluyente hacia los no ciudadanos. Lo que Parsons llama una orientación universalista y Schwartz llamó culturas con alta inclusividad moral. En estos casos, en esta construcción de la concepción de la concepción de la nación y de la identidad nacional, las fronteras del grupo son más permeables. ¿Qué significa que son más permeables? Que es relativamente fácil o es posible entrar y también salir del grupo, mientras que en la étnica es muy difícil entrar. Los criterios de pertenencia aquí no son esencialistas, son adquiridos. Y esto facilita la compatibilidad entre identidades y también actitudes más favorables, más inclusivas de la diversidad interna del endogrupo nacional. Entonces, la representación cívica de la nación, como la étnica, sirven de anclaje para la configuración de la identidad nacional, sirven de anclaje también para para la relación con otras identidades, como las identidades regionales, subestatales o las identidades cosmopolitas, que pueden ser América, latinoamericanas, incluso las religiosas, o la más cosmopolita de todas, considerarse a uno mismo, a una misma, como ciudadana del mundo, una identidad cosmopolita global. También la identidad cívica, la identidad nacional cívica sirve también de anclaje para las ideologías sobre la diversidad cultural interna. Y entonces se relaciona con las ideologías interculturales y las estrategias o las expectativas de aculturación con respecto, no solo, con respecto fundamentalmente a los grupos de migrantes, pero también con respecto en relación a la diversidad interna del propio grupo nacional. Aquí yo para acortar, voy a dar por supuesto, que no sé si me podríais confirmar vosotras, de que quienes nos escuchan conocen la teoría de Schwartz y conocen también el modelo de Berry de identidades, de los procesos de aculturación. Y me voy a saltar el presentarlo, pero bueno, básicamente, bueno, lo voy a hacer voy a dedicar un minuto. Berry, en su modelo de aculturación de 1987, distingue entre 4 posibles estrategias de aculturación, que en realidad son 4 estrategias que surgen de la respuesta, digamos, simplificada, dicotomizada, porque estamos hablando de variables que son continuas, pero las dicotomizamos de en qué medida una sociedad de acogida ve aceptable que los inmigrantes mantengan su identidad cultural o en qué medida una sociedad de acogida ve aceptable que los inmigrantes adopten la identidad, ve aceptable o ve deseable que los inmigrantes adopten la identidad de la sociedad que les acoge. Básicamente es pensar que las estrategias en las relaciones interculturales van a depender de qué actitud tenemos hacia mantener nuestra propia cultura y qué actitud tenemos hacia relacionarnos con la cultura, con la otra cultura, con la cultura mayoritaria o con la cultura del otro grupo con el que entremos en contacto. Y de esta dicotomía, entonces, de estas dos dimensiones, si las dicotomizamos, salen cuatro posibles estrategias.
La primera es estar dispuesto a, a dejar la cultura propia y adoptar la cultura del grupo con el que estamos en contacto, y esto es lo que en la jerga llamamos asimilación, eh, y tiene un correlato en las políticas culturales, en todos los modelos monoculturales de sociedad. La segunda opción es no estar dispuesto a dejar las prácticas culturales, la cultura propia, y no querer aceptar o no querer adaptarse a las prácticas culturales, a la cultura del grupo con el que estamos en contacto. Esto implica una estrategia de separación, y generalmente en las políticas, y esto en las políticas culturales implica un modelo multicultural, lo que en la jerga se llama un modelo multicultural. Hay una tercera que es el no o no, digamos, esta es muy poco frecuente, pero implica una estrategia de anomia, ¿no? No querer mantener la propia cultura y no aceptar la cultura con la que hemos entrado en contacto, y esto genera una situación anómica de alienación, Berry la llamó marginalización en su momento. Y la última opción, que la dejé para el final porque es la que me voy a enfocar en el resto de la presentación, es la estrategia de integración. Es decir, ¿qué implica una estrategia de integración? Que una persona está dispuesta, está interesada en mantener su propia cultura y a la vez está dispuesta a modificarla, a aceptar elementos de la cultura con la que entra en contacto, de la cultura en la que se integra, si estamos hablando de un inmigrante, de la cultura de la sociedad de acogida a la que ha llegado. El resultado de esto es entonces lo que Berry llamó integración, una estrategia de integración, y si lo vemos o si lo miramos al nivel de las políticas, ideologías culturales o de las ideologías culturales, podríamos hablar de un modelo intercultural o una ideología intercultural, de relaciones interculturales. Yo voy a presentar a continuación resultados de un estudio en el que intento ver la relación entre estos factores, es decir, cómo la construcción de la identidad nacional incide sobre el racismo, la xenofobia, expresada como xenofobia, el rechazo de los extranjeros, y por un lado, y por el otro lado sobre la ideología multicultural, la disposición a aceptar que la propia sociedad es una sociedad culturalmente diversa, donde se valoran de igual manera los diferentes grupos étnicos, grupos culturales, y se les da posibilidad también de mantener, de reforzar su propia cultura. Y esto también en relación con los valores personales. Y ahí el principal marco, que no lo he presentado para ahorrar tiempo, es el modelo de valores de Schwartz, que yo supongo que en este seminario la mayor parte de la gente ya conoce. Entonces, los datos principales que voy a presentar, los resultados principales que voy a presentar surgen del proyecto de Mutual Intercultural Relations in Plural Societies, que fue coordinado por John Berry. Y en el caso de nuestra participación desde España, lo que tuvimos en ese proyecto eran una muestra de personas de origen español y otra muestra de migrantes de Ecuador, que es el principal grupo inmigrante, era el principal grupo inmigrante en ese momento en España. Y entonces voy a mostrar simplemente, aplicamos la escala, aplicamos a estas muestras la escala de Schwartz en su versión del SBS, perdón, del CBS, de la versión del European Social Survey. Y agregamos, y también les preguntamos sobre diferentes tipos de representación social de la nación. Los ítems que reflejaban la identidad étnica
del nacionalismo étnico eran, por ejemplo, haber vivido en España, que se le preguntaba a la gente cuán importantes, en qué medida son importantes las diferentes condiciones para que alguien, para aceptar a alguien que busque la nacionalidad española. Y entonces era haber vivido, la participación, haber vivido 5 años en España, trabajar, hablar español, eran indicadores eran indicadores de participar en la sociedad española y respetar las leyes e instituciones, compartir las costumbres y tradiciones, o respetar los símbolos nacionales, ser leal y sentirse español, eran indicadores de la voluntad de pertenencia a España. Y estos dos aspectos conforman la dimensión, digamos, la concepción cívica de la nación española, y la concepción étnica de la nación española está definida por el origen, haber nacido, ser hijo o ser descendiente de españoles, o por los rasgos etnorraciales, por ejemplo, tener rasgos físicos europeos o ser católico, que es otra característica digamos que la identidad tradicional española es definitoria. Y entonces los primeros análisis, los análisis más simples ya nos mostraban cuestiones bastante interesantes, y entonces que si uno veía qué relación hay entre las diferentes concepciones de la nación y la ideología multicultural, encontrábamos relaciones muy claras de que la identidad nacional contribuye, o sea, identificarse, la mayor intensidad de identificación con España, o con la identidad nacional, bueno, porque le preguntábamos a los españoles por la española y a los ecuatorianos por la suya, era, en el caso español, un antecedente muy claro de rechazo a la identidad, a la identidad multicultural, mientras que ser ciudadano del mundo, en el caso de los españoles, era un antecedente significativo del apoyo a la multiculturalidad. Y la representación cívica y étnica de la nación aparecía también muy claramente en el caso de los españoles como, relacionada con el rechazo a la multiculturalidad. Lo interesante aquí es que es el sentido de las interacciones, y las interacciones contribuían en los dos casos, contribuían en un caso positivamente a la multiculturalidad y en otro caso negativamente a la multiculturalidad, y aquí ves los resultados de la interacción. La barra en azul, la superior, es de los que tenían una baja identidad étnica, y la barra verde es de quienes tenían alta identidad étnica. ¿Qué significa esto? Que principalmente que el efecto de la identidad nacional sobre la relación entre la identidad nacional y la ideología multicultural está condicionada por si esa identidad es cívico o étnica, y en el caso de las identidades étnicas, el apoyo a la multiculturalidad es mucho mayor, es mucho menor, perdón. Más claro aparece en el siguiente análisis, que lo voy a centrar solamente en los españoles, porque como habéis visto, la configuración de españoles y ecuatorianos es bastante diferente. Esta regresión es bastante clarificadora, porque aquí ya podemos ver también el efecto de la relación con los valores, todo integrado en una sola regresión. Como veis, es una regresión bastante potente, a diferencia de la otra, mucho más potente que la otra,
lo cual ya nos indica que en realidad, el principal antecedente de la ideología multicultural van a ser los valores más que la propia identidad. Y entonces vamos a centrarnos no sé si se ve que yo estoy marcando ahora una columna, la tercera columna, donde, donde lo que podemos observar de esta regresión, donde hemos incluido los valores personales, la identidad, digamos, española frente a la cosmopolita y la representación cívica y étnica de la nación, y es que el principal predictor de la ideología multicultural son los valores trascendentes en los tipos de valores de Schwartz, mientras que mientras que por el otro lado, los valores opuestos a los de trascendencia, que son los de autopromoción, contribuyen negativamente y los de conservación todavía más. En realidad, los dos principales factores aquí son los de conservación y la trascendencia en favor de la ideología multicultural y la conservación y la conservación en contra de la ideología multicultural. Como veis en esa regresión, las identidades no tienen una contribución significativa, pero sí lo tiene la concepción étnica de la nación, como esperamos, evidentemente, rechazando la ideología multicultural. Claro, esta regresión, incluyendo los valores, impide o invisibiliza la relación, la función de la identidad. Y por eso la última de las columnas muestra cuál es el resultado cuando intentamos estudiar la relación entre identidad, representación social de la nación, étnica o cívica, y la multiculturalidad. Y entonces aquí se ven más claras las relaciones, porque se ve más clara que una identidad nacional fuerte, o sea, voy a empezar por lo positivo, lo que refuerza una ideología multicultural es sentirse ciudadano del mundo, tener una identidad cosmopolita fuerte, mientras que las identidades nacionales, la identidad nacional en este caso, porque es solamente los españoles, la identidad nacional española es contradictoria con el apoyo a una ideología multicultural, y esta contradicción, digamos, es reforzada cuando la identidad nacional es étnica. Es decir, esto es lo que explica por qué el único factor que sale aquí, después de los valores, es la identidad étnica, porque en realidad de lo que estamos hablando es que una identidad nacional cívica no aporta gran cosa a la ideología multicultural, pero una identidad étnica, una identidad nacional étnica, es claramente contradictoria. Y esto lo vemos claramente aquí en la interacción esta de la izquierda. La de la derecha muestra el complemento, y es que pasa haciendo los mismos análisis con respecto a las ideologías monoculturales. Pero vamos a pasar a los... prometí que iba a hablar también de la xenofobia y lo voy a hacer también muy sintéticamente, porque este análisis de ecuaciones estructurales lo que muestra claramente, esto está basado en otros datos que no son los del mismo proyecto, porque en aquel no preguntábamos sobre xenofobia, es de un proyecto europeo anterior, y entonces lo que muestra el análisis claramente, por una parte, es lo que todos los que trabajamos con valores esperamos, que los valores de conservación estén relacionados muy fuerte con el apoyo a la xenofobia, mientras que los valores trascendentes, hay el coeficiente es 51 de conservación y menos 34 para los valores de trascendencia. Y que la identidad étnica, la identidad nacional étnica, está significativamente relacionada con la xenofobia. Bueno, aquí todos los coeficientes que presento son significativos, mientras que la identidad comparativa, que es el contraste entre la identidad cosmopolita europea
y la identidad nacional de cada uno de los países, esto está basado en una muestra de 8 países europeos, es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque a mayor, ¿qué significa esto? Que a mayor identidad cosmopolita, menor xenofobia, y a mayor identidad nacional, pues mayor xenofobia, como también encontrábamos en el análisis anterior. ¿Y qué muestra esto? Que, bueno, esto nos muestra que la xenofobia es en parte, o sea, que tanto los valores como las identidades son relevantes para predecir la xenofobia, que evidentemente los principales predictores de la xenofobia son los valores personales. La conservación influye directamente por la relación, por el sendero directo, pero también indirectamente a través de la relación entre conservación, nacionalismo étnico y o sea, conservación con nacionalismo étnico y con identidad nacional, mientras que trascendencia está relacionado con nacionalismo cívico e identidad cosmopolita. Lo curioso en este análisis es que la representación cívica y étnica de la nación es mejor predictor que la propia identidad nacional de la xenofobia. Es decir, lo que hace que la identidad nacional se relacione con el rechazo a los extranjeros no es la identidad nacional en sí, sino es el contenido étnico de esa identidad nacional. Y así puedo pasar a las conclusiones generales, ¿no? Y con esto voy a terminar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que los valores de qué forma influyen de manera bastante coherente tanto en la ideología multicultural como en la xenofobia. En el caso de la ideología multicultural, la trascendencia contribuye, los valores de trascendencia contribuyen significativamente a la ideología multicultural, mientras que los de conservación la debilitan. En el caso de la xenofobia es al revés. La conservación refuerza la xenofobia, mientras la trascendencia la debilita. La identidad cosmopolita está siempre relacionada con mayor apoyo a las ideologías multiculturales y, por supuesto, con el rechazo de la xenofobia, del racismo, y mientras que la relación de la contribución de la, perdón, la contribución de la identidad nacional está modulada por su contenido cívico o étnico. En el caso, la identidad étnica está claramente relacionada con el rechazo de la ideología multicultural, y mientras que la identidad cívica está relacionada, ahí no aparecía en los análisis que he mostrado aquí, no aparecía relacionada con la ideología multicultural, pero otros análisis que, si tuviéramos más tiempo, podría mostrar, muestran que se relaciona con las estrategias de integración y en contra de las monoculturales de asimilación y separación. La identidad cosmopolita está relacionada con la ideología multicultural, pero su contribución a las estrategias de integración es ambigua. Y bueno, ¿y qué aprendemos de todo esto? ¿Qué se podría aplicar de todo esto en los estudios transculturales y en los estudios organizacionales? Claro, estos resultados nos pueden servir para orientar el diseño de intervenciones y políticas, intervenciones psicosociales, educativas, culturales, y también políticas sociales, culturales y educativas que potencien el apoyo a la ideología multicultural, a la convivencia multicultural, que es una convivencia incluyente de la diversidad social y cultural, y al rechazo del racismo, de la xenofobia. ¿De qué forma? A través de cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de actividad que implique discutir y clarificar
las representaciones étnicas de la nación, reforzar valores de trascendencia y debilitar valores de conservación y autopromoción que los análisis muestran claramente su contribución, digamos, perniciosa a estas creencias, a las creencias favorables a la convivencia multicultural y a la inclusión y debilitan la exclusión racista. Y por supuesto, reforzar identidades sociales más cosmopolitas, supranacionales, va a contribuir también a mejorar, a debilitar las actitudes xenófobas, los prejuicios xenófobos y reforzar el apoyo a la idea esta de ver nuestras sociedades y construir nuestras sociedades como diversas social y culturalmente. Bueno, creo que aquí lo puedo dejar. Y sí, estamos en la misma. Espero que me... Héctor, ¿Sí? Vale, sí, ahora se me ve. no veo usted, pero yo no veo solo porque hay muchas personas y yo no consigo mirarte. ¿Ya? Muchas gracias por su presentación.